herramientas, con la intención de brindarles herramientas a los estudiantes de todas las carreras. Es un espacio en donde se trabaja Perdón, multidisciplinariamente. ¿Sí? Sí, se está grabando. ¿Qué pasó? No entendí. Que se está grabando la clase. Ah, bueno, genial. Mejor, así queda guardado. Bueno, acá en concreto lo que nos preocupa desde el laboratorio es el hecho de entender que las tecnologías hoy en día están en todos lados y vinieron para quedarse y están influenciando todas las distintas ramas del arte. Entendemos que los programas de creación digital en lo que es en el área del diseño, es una herramienta súper necesaria que estaría bueno que conozcan y puedan empezar a incorporar en sus prácticas profesionales siendo estudiantes de plástica, porque al fin y al cabo va a haber en algún momento en el cual van a necesitar de estas herramientas, entonces está bueno desde un principio ir escuchando algunos nombres y ver de qué se tratan más o menos y tener un primer acercamiento y poco a poco ir adquiriendo experiencia y dar valor de lo importante que es estar al día o al tanto de las herramientas existentes para trabajar y de lo que se puede hacer con cada una. Yo ahora les voy a compartir el link del sitio web del SLAP en el chat, así después pueden revisar con más profundidad las distintas tareas que realizamos y demás. Y bueno, con esta preocupación que tenemos del uso de programas, específicamente programas de software libre, que lo que trata es no tener impedimentos a la hora de trabajar, porque mucha gente debe saber que ya existen algunos programas orientados al arte digital, pero funcionan que algunos con una lógica distinta, capaz de licencia, que tiene que ver que hay que pagarlas y capaz que mucha gente no puede acceder a pagar esa licencia. Entonces, entender que hay otras posibilidades que son súper funcionales y que, nada, la verdad no tenemos límites, por suerte, en lo que se trata de tener herramientas para trabajar. Bueno, les voy a compartir también el Instagram del SLAB, así lo pueden tener. Y escribir, porque es un espacio abierto, así que si les interesa participar y demás, pueden escribir y sumarse. A ver, ¿lo compartí ahí? Bueno, y en concreto, el programa que le venimos a traer hoy para conocer y que les puede servir como una gran herramienta, se llama Krita, que voy a invitar acá a Mateo a que les hable un poco más desde su lado, de su experiencia de este programa, que lo conoce, y nada, es como un igual a ustedes, estudiante de plástica, que nada, se llevó esta experiencia de conocer un programa y va a contar un poco más su recorrido. Y eso. Bueno, gracias, Julieta. Ustedes ya me conocen de la última clase, me parece, por lo menos la mayoría. Estuvimos hablando un poco acerca de este programa, pero si hay alguna cosa sobre la cual a mí me gustaría hacer énfasis, como dijo Julieta, este tipo de herramientas son cosas que vinieron para quedarse, ya están en nuestro cotidiano. Entonces, así como a aquellos que nos dedicamos solamente al trabajo bidimensional, al dibujo, por ejemplo, nos conviene de vez en cuando hacer algún trabajo relacionado a las 3 dimensiones, motivo por el cual existen los talleres complementarios de la facultad. A aquellos que nos dedicamos que se dedican a las técnicas tradicionales, también le conviene saber, aunque sea un poco, de herramientas digitales. Porque muchas veces lo que sucede es que se transforman eventualmente en un complemento para aquellos que trabajan únicamente analógicamente. Y luego hay aquellos como, bueno, nosotros que nos terminamos enamorando de estas herramientas y trabajamos constantemente con ellas. Son convenientes.
Esa es una de las cosas más puntuales que tienen. Ahora, Krita, como les comenté un poco en la clase anterior, es un software libre, es muy accesible y tiene una comunidad muy viva. Acá están viendo la página, de hecho. Lo primero que van a encontrar es links para adquirirlo, funciones para descargar, etcétera, etcétera. Y además lo que tiene es, tengan en cuenta que es un software para pintores, dibujantes, ilustradores. Para mí eso es como hay que presentarlo, porque si bien existen otros software como por ejemplo el Photoshop, el más famoso de todos prácticamente, que yo uso y es espectacular y tiene 1.000.000 de herramientas, su perfil es orientado más a, no más, pero también está orientado a lo que sería edición de fotos y diseño gráfico. Mientras que Krita está pensado para artistas plásticos, lo cual es algo a tener en cuenta, porque siempre que nosotros queremos resolver alguna tarea, sea la que sea, buscamos la herramienta adecuada para esa tarea. Es una búsqueda. Eventualmente uno va generando preferencias y muchos artistas visuales y digitales trabajan con varios programas a la vez. Una cosa que quería mostrarles acá con Julieta sobre la interfaz de Krita es, me parece que es un poquito más abajo. Julieta, si podés bajar. No, no, me parece que es el área de funciones, arriba en el menú. Ahí. Ahí lo que van a encontrar son distintos links, muchos son de YouTube, de gente que ha trabajado con Krita. Van a encontrar cosas como, por ejemplo, coloreando una página de cómic, de un webcómic. Este es el que están viendo acá, es de David Reboy, el artista francés que les comenté la otra vez. Y creo que más abajo también incluso hay algunas demostraciones de para qué se puede, de cómo se pueden utilizar algunas de las herramientas de Krita, qué funciones vienen, e incluso una demostración. Mira, fíjate Julieta, si podés, abajo de todo había una cosa que me pareció bastante interesante, que es, tendría que haber una, mira vos, un video de animación, incluso creo que había. Puedo haberme confundido de página. Bueno, hay muchas cosas que pueden encontrar en la misma página de Krita. Links a Acá clases, a pinceles, etc. acá hay un video un poquito más arriba. Webcomic Page Krita. ¿No es ese? No, no es ese, pero se puede, si ustedes lo cliquean van a ver el proceso de este artista que les mencioné. Bueno, con respecto a unas par de consideraciones acerca de Krita, exploren la página. Ya les digo, hay entrevistas a autores, hay un montonazo de información y en general la gente es muy dada en la comunidad de Krita. Se comparten pinceles gratis, conocimientos gratis. La clase pasada yo me acuerdo que les pasé a los profes el link a la página de YouTube de Krita. Está muy actualizado. Su primera versión fue en el 2005 y funciona tanto mapa de bits, que Julieta lo va a explicar un poco mejor, pero básicamente es el trabajo más tradicional que realizaríamos como si estuviéramos pintando en la realidad, por decirlo de alguna manera, como también se puede trabajar con vectores, como si estuviéramos, que es una herramienta que se utiliza bastante en otro software como Illustrator.
más de eso luego. Bien. Bueno, como voy a resaltar lo que dice Mateo, de investigar el sitio web y entender que hay una comunidad, entonces al momento de querer aprender o tener una duda respecto al programa, tranquilamente van a encontrar una respuesta a lo que necesiten en internet. Así que nunca se olviden de eso, de buscar algo que quieran hacer y seguramente van a encontrar algo que les va a ayudar a resolver su situación. Ahora vamos a dar un primer pantallazo del programa para ver algunas características generales a tener en cuenta, que van a compartir varios programas de diseño entre sí. Esta lógica suele ser compartida, ya sean programas de software libre o programas de licencia paga. Y también vamos a hablar un poquito, cuando veamos el pantallazo del programa, sobre mapas de BIP e imágenes vectoriales. De los mapas de BIP vamos a explicar un poco y entender de qué se habla cuando se habla de resolución. Este es el programa, una primera vez abierto. Una vez que lo instalan, buscan Krita y les va a aparecer. Y acá nos encontramos un montón de botones y cosas que podemos apretar y palabras, lo cual puede ser un poco abrumador, pero la verdad es que dedíquenle su tiempo poco a poco y van a ver que es bastante simple de lo que parece. Una de las primeras consideraciones a tener en cuenta a la hora de trabajar en este tipo de programa, como nosotros somos creadores, algo de lo que vamos a tener en cuenta es qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un dibujo que después queremos imprimir, vamos a hacer un dibujo o un boceto o algo simple que solo vamos a mostrar en redes sociales. Entonces, esa va a ser una de nuestras primeras dudas, el qué vamos a hacer, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de abrir un primer espacio de trabajo, lo que sería una mesa de trabajo con la cual vamos a estar en el programa. Para eso hay que crear un archivo nuevo, o nuevo archivo, y nos va a saltar esta pantalla que nos tira varias opciones a tener en cuenta. Si voy acá, este es documento personalizado. Lo voy a ampliar el panel. Si aprieto acá, me lanza algunos nombres de ciertos formatos que capaz conocemos orientados a tamaños de papeles. A3, A4, etc. Y aparece algo que se llama 300 ppi. Bueno, los ppi, que acá en este caso aparecen 75, o ppp, de píxeles por pulgadas o puntos por pulgadas, tiene que ver con qué resolución buscamos en nuestro trabajo, y todo depende también de qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a imprimir, se recomienda que ronde cerca de los 300 ppi o ppp, que serían cuando se imprime nuestro trabajo, después los píxeles, que es como la unidad mínima de información de la imagen que estamos viendo en pantalla, después se transformen en puntos de impresión. Por eso, con 300 puntos por pulgada, que una pulgada está cerca de los 3 centímetros, sirve bastante para tener una buena impresión y obtener todos los detalles de nuestro trabajo, de lo que hayamos hecho de luces, sombras, contraste y demás. Si va a ser algo que se va a mostrar solo en pantalla, con 75, estamos bien, porque es una resolución menor, un tamaño menor de la imagen y un peso menor de información que tiene lo justo y necesario como para poder transportarlo de un sitio a otro y que no pierda detalle. Cuando se piensa en hacer algo para imprimir, ya sí es recomendable subir la resolución. Esto es lo que nos aparece en este panel de documento personalizado. Si vamos a plantillas de diseño, vamos a ver que nos aparecen acá también los papeles y demás, y nos aparecen a 300 dpi, y tenemos varias áreas para trabajar. Tenemos plantillas de cómics, también si a alguien le interesa hacer cómics, además plantillas de animación. Y bueno, en este caso vamos a crear un primer archivo, un documento personalizado, que va a ser A4, y como vamos a trabajar solo para mostrar en pantalla, lo voy a poner en 75, y acá nos dice que en tamaño este espacio de trabajo va a ser de 2480 píxeles por 3508 píxeles.
Ponemos crear, decidimos la orientación, si queremos que sea vertical o horizontal, estas van a ser las orientaciones. Van a ver que si ustedes dejan la flechita puesta arriba de cualquier icono, en algún momento va a aparecer alguna palabra seguramente explicando de qué se trata. Bueno, podemos crear y nos crea esta hoja blanca en la cual podemos empezar a trabajar, y también a la derecha nos crea algo que se llaman capas. Una dice de fondo y otra capa de pintura 1. Bueno, y a la izquierda vamos a encontrar un panel con varias herramientas. Todas estas vienen a ser herramientas. Para usar las herramientas es necesario entender que para poder utilizarlas primero hay que apretarlas, hay que seleccionarlas para que puedan empezar a funcionar. Hay que entender esa lógica y eso funciona así en casi todos los programas. Y lo de las capas nos va a servir para ordenar nuestro trabajo, estructurarlo. Se entiende un poco como una serie de papeles que tenemos, yo me lo imagino de esta forma, las capas lo entiendo como una serie de papeles que tenemos sobre una mesa y decidimos qué va a ir arriba y qué va a ir abajo, o en qué orden, o qué va a ir en medio, etc. Vamos a agarrar ahora la herramienta pincel, que saca herramienta pincel a mano alzada. Está seleccionado este pincel, que acá a la derecha, cuando ustedes seleccionan los pinceles, que esto es algo de lo más destacable de Krita, tiene un montón de pinceles para indagar, probar y que nos van a ayudar a desarrollar distintos trabajos. Mientras más los entiendas, mejor los resultados. Vamos a agarrar un pincel y vamos a pintar al azar encima de nuestro lienzo. Y después vamos a agarrar otro color y voy a hacer una capa nueva. Este signo de más, en esta área que se llama capas, si apretamos nos va a crear una nueva capa de pintura que se llama capa de pintura 2. Yo acá me aparece, para acá, decidir el color que quiero utilizar, vamos a irnos más a un azul, y voy a pintar ahora en la otra capa. Bueno, estas capas tenemos información distribuida en 2 capas, y después tenemos el fondo. Estas capas podemos decidir si dejamos, nos muestra qué es los píxeles que están rellenados en esta área. Podemos decidir si la queremos ocultar, que no sería eliminarla, sería solo dejar de verla. También si la queremos bloquear para que no se mueva más de donde está. Y también está esto de qué va adelante y qué va detrás. En esta sección algo está encimado, la capa de pintura 2 está encimada sobre la capa de pintura 1. Se puede bajar y ahí cambiamos el orden. Esto de uso de capas suele ser compartido, la lógica del ojito, de ocultar, de ordenar las capas y de usar el candado para crear distintos trabajos. También tenemos una opción de opacidad de las capas. Vamos a cambiar ahí, se nos viene la diferencia. También tenemos ese valor. Esas como algunas generalidades de lo que siempre vamos a encontrar en casi todos los programas, para que ya vayan entendiendo qué es lo que suele haber y el por qué. Bueno, y ahora, antes de arrancar con algunos ejemplos prácticos, vamos a repasar un poco lo de las manchas y después y una serie de principios del dibujo que seguramente van a servir un montón para después trabajar más de lleno con las distintas herramientas que nos brinda el programa sobre las manchas sugerentes. Así que, Mateo, si querés arrancar con... Bueno, a ver, un segundito que voy a compartir mi pantalla. Vale, yo dejo de compartir. Ahí vamos. Bueno, acá estamos entonces en mi panel de Krita. Tengo una configuración muy similar a la de la Julieta. Y bueno, esto nos lleva a hablar de cuál es la propuesta
que les traemos. Algunos por ahí ya han empezado, otros todavía tal vez no lo han hecho, pero lo que proponemos es la realización de manchas aleatorias sugerentes. Esto de sugerentes viene de la mano de que lo que queremos que hagan, por supuesto que cada profe y cada comisión hará las especificaciones correspondientes a esa comisión. Pero en grandes rasgos, lo que les vamos a proponer es que encontremos personajes dentro de estas manchas, que los construyamos a partir de ellas. Personajes y situaciones, y muchas veces lo que sucede es que las manchas por sí solas nos van a estar mostrando incluso tal vez paisajes en los cuales estén estos personajes. La cuestión es que nosotros nos estamos sometiendo voluntariamente a un ejercicio que es aleatorio, un poco caótico, al cual vamos a estar trayendo algún tipo de definición, algún tipo de orden. Pero esa es la cuestión. Lo importante es partir no de la idea de esta mancha yo voy a hacer un oso panda. No es la idea. La idea es hacer la experiencia de la mancha y ver qué es lo que va a salir de ahí después. Después nos preocupamos acerca de esa definición que queremos hacer. Acá tengo en pantalla algunos ejercicios que estuvieron haciendo algunos de los chicos de mi comisión. Esto es con tinta Rotring y acetato. Luego tenemos acá algunas experiencias con alcohol y acuarela. Esta alumna ya estuvo trabajando, de hecho, haciendo un personaje que quedó genial. Me hizo recordar algunas cosas de Caloi. Estas manchas estratificadas está genial, la verdad. Más manchas de acuarela. Me hubiera gustado subir más, pero voy a terminar con un archivo gigante si subo todo lo que estuvieron haciendo. Bueno, pero antes de continuar con esta cuestión, queríamos presentarles un par de artistas que estuvimos buscando y analizando con Julieta, que creo que pueden servirles de inspiración. Y además es muy interesante ver qué es lo que otros han hecho con técnicas similares o con lo mismo en mente. Vamos a ver de qué estamos hablando acá. ¿Se escucha bien? Por ahí a alguien se le esté fallando un poquito el audio, puede ser una cuestión de internet. ¿Se escucha Se bien? escucha bien. Se escucha bien, Mateo. Sí. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. De todas maneras está grabada la clase, así que no se preocupen si alguien se pierde alguna cosita. Acá les traigo una serie de artistas y yo ya soy un disco rayado porque todo teórico siempre traigo a Alberto Breccia, dibujante argentino que es muy difícil no poner como un gran ejemplo. Acá puntualmente lo traje porque Breccia, si bien era un dibujante de cómics, era también un gran plástico. Yo conocí a alguien que lo conoció, que asistió a uno de sus talleres, y esta persona me contaba que Breccia tenía grandes mesas enormes, llenas de bateas con tintas mezcladas con agua, mezcladas con otras tintas, y tenía de pronto sobre la mesa un manubrio de bicicleta que mojaba en la tinta y lo pasaba sobre el papel para ver qué salía. Nada más. Breccia tiene mucho de búsqueda a partir de manchas, de collage, es una mezcla muy interesante. Acá puntualmente los ejemplos que les traigo son de la versión de Breccia de Los mitos de Cthulhu, de Howard Philip Lovecraft. Cuentos de terror en las cuales el autor describe una serie de entidades con palabras como indescriptible, insondable, indecible, todas cosas así, y uno se queda siempre sin saber cómo son esas criaturas. Entonces Breccia, ¿qué es lo que hizo? Nunca termina de describir a estos monstruos. Son esta masa de cosas caóticas, texturas extrañas, papeles pegados.
en un claro ejemplo de cuando un artista comprende muy bien la intención del autor original, porque nada es más temible en la mente que lo que yo me puedo imaginar. Yo, el espectador, me refiero. Pero pasemos a alguna cosa un poquito más alegre. Acá tengo dos artistas que trabajan con manchas de café. El primero es el que hace estos monstruitos de acá. Stefan König, un artista alemán que trabaja desde estos splashes de café, de los cuales forma estos seres caricaturescos. Y la otra, esta artista un poco mucho más realista, que hace retratos ficticios y reales, María Aristidou. Sin embargo, nos pusimos a pensar un poco con Julieta, artistas que trabajan con métodos similares, o sea, buscando formas en otras cosas. Por eso es que traje a Ciruelo Cabral, uno de mis primeros grandes ídolos, si no el primero, en el dibujo, por lo menos, con su colección de petropictos, una técnica que es ancestral, que él realiza utilizando tinta y aerógrafo y buscando formas en los relieves y las imperfecciones de la piedra, con unos resultados preciosos. Esto es lo mismo que nosotros hacemos, como decía la profesora Patricia en clases anteriores, buscando formas en las nubes, las copas de los árboles. Y finalmente, un último artista que me pasó Julieta y me pareció excelente, este es Vincent Ball, un artista belga, me parece, que trabaja mucho con el tema del espacio negativo, que nosotros ya hemos estado hablando. Él encuentra formas mediante la manipulación de sombras. Se entiende por qué es que los separamos, no hacen exactamente lo que nosotros vamos a hacer, pero el procedimiento o la búsqueda es en cierto aspecto la misma. Después les vamos a pasar a los profes los nombres de cada autor si después los quieren investigar. Voy a pasar directamente a unas experiencias que realicé yo para mostrarles unas opciones. Estas son manchas que tomé prestadas, no son mías. Y una de las cosas que yo estuve pensando con esto de buscar formas es este concepto, el tema de la forma. La forma, para mí, está bastante separada de lo que es el volumen. El volumen es una esencia de tridimensionalidad. La forma está separada de eso. La forma es simplemente una sensación visual. A fin de cuentas, ese dragón que podemos ver en las nubes no es realmente un dragón volumétrico, es la esencia, es esa forma que nos está haciendo acordar a eso que ya conocemos. Les voy a mostrar unas experiencias que yo realicé acá. Yo acá estuve mirando un ratito estas dos grandes formas. Digo que dos grandes formas porque en mi mente yo las estaba separando en casi 2 cuadrados grandes, dándome una sensación como de cierta estabilidad, un personaje medio cuadrado, una sensación un poquito dura tal vez, y por eso decidí hacer esta especie de perrito con un gesto medio amenazante, que decidí no hacer tan amenazante y decorarlo con un pompón. Fíjense que yo no me limité a mi mancha original. La mancha es una sugerencia, ¿sí? Añadí una patita
que no estaba ahí originalmente, extendí el cuerpo del perro y utilizando estos pinceles como de acuarela, que vienen con crita, como dijo Julieta, una de las grandes virtudes que tiene el programa, le hice acá una serie de sombras y como este pincel me permite hacer como una sensación medio acuosa, casi parece parte de la misma mancha. Se integra muy bien. Esta otra experiencia a la cual le dediqué un poquito más de tiempo, me fijé en esta mancha, dije, yo acá estoy viendo como una especie de triángulo o una forma como de corazón. Y al lado, esto me daba la sensación de un brazo torcido, apoyado en algún lado, como en la barra de un bar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, entonces esto podría tratarse como de el vestido suntuoso, glamoroso de una dama. Entonces hice una capa arriba de mi mancha y con uno de estos pinceles que imita línea de tinta, estuve haciendo a este personaje. Esta parte de la mancha tan difusa, yo dije, me da como de un tapado de pieles, muy exagerado. Lo mismo esto, la manga de por acá. Pero también quise hacer un pequeño truquito y puse una capa debajo de mi línea y llené de blanco la piel del personaje. Y esto lo hice también con uno de estos pinceles de mancha, que después borré un poquito para marcar esos contornos. Última cosita y le voy a dar el resto de la clase a Julieta, que nos va a presentar un par de cosas muy buenas. Me encontré con esta mancha y pensé inmediatamente en un clásico, un dragón. A mí es lo que me vino primera vez, por este efecto de un personaje que está como saliendo, entrando al marco, pegando como una especie de grito feroz. Entonces viene con un pincel también muy suave que imita a una, ya les digo, imita a una acuarela y yo me estaría imaginando algo como esto, las fauces abiertas por acá. Y además, acá hay una cuestión importante. Yo estoy trayendo un poco de definición acá, ¿no? Pero, al mismo tiempo, yo estoy un poco condicionado por la misma mancha. La mancha me está sugiriendo una serie de texturas y una serie de formas. Y yo ya estoy yendo a por un ser feroz, afilado. Entonces, voy a intentar enfatizar esa sensación repitiendo esa forma una y otra vez. En este caso, en esencia, la forma que estoy repitiendo es un triángulo, ¿sí? O distintas variaciones del mismo. Una figura aguda que nos habla de peligro, ¿no? De filos. Entonces, no es un dragón tan tradicional, no tiene la predisposición de cuernos que vemos en general en la ficción, pero es mío. Podría ser 2 jorobas, como me había dicho la profesora Patricia a la mañana. Y luego estas texturas. Yo puedo enfatizarlas un poquitito y hacer como este efecto como de escamas o protuberancias óseas, tal vez incluso. Puedo tomar un poco de blanco, quiero trabajar con un poco de luces y sombras, ¿sí? Llamar la atención sobre algunos lugares en particular. Pueden editar constantemente y nunca necesitan perder información. Yo acá estoy trabajando sobre la misma capa,
pero ante la duda pueden armarse una nueva y seguir trabajando en ella. Pueden duplicar, clonar, hacer lo que quieran. Nunca hace falta perder información. Bueno, yo voy a ir cerrando acá porque si no me voy a copar y voy a quedarme pintando mi personaje. Así que le voy a dar la pantalla a Julieta, que nos va a hablar de unas herramientas más que pueden explorar. Dale. Bueno, igual después, si nos llega a dar el tiempo, capaz volvemos a jugar un rato más con alguna mancha nueva o algo, que es la parte, creo, más divertida y visual y entendible de este ejercicio. Yo ahora voy a volver a compartir pantalla y vamos a hablar de algunas herramientas más del programa. Yo les conté algunas generalidades por arriba, y estuvimos hablando un poco de la resolución y los puntos o píxeles por pulgadas. Y las imágenes de mapa de VIP generan el efecto, que seguramente lo conocen, de que se pixela si lo agrandan demasiado a la imagen. Cosa que no pasa con las imágenes vectoriales. Esa es la gran diferencia, que no sé si es la primera vez que capaz escuchan el dibujo vectorial, o las formas vectoriales. Yo ahora voy a abrir un programa específico orientado al dibujo vectorial para mostrar de que estas generalidades se comparten, de las herramientas a un costado, del uso de capas y demás, y voy a mostrar también un poco de cerca qué es una imagen vectorial. En este momento voy a usar Inkscape, que es un programa de dibujo vectorial, y si lo abrimos nos aparece esta pantalla de bienvenida, en donde también tenemos que pensar qué archivo vamos a producir, y para eso tenemos que pensar el formato de ese archivo. En este caso voy a abrir una A4, pero si vemos tenemos varias opciones. Si vamos a trabajar en pantalla, nos proporciona ya bases y tamaños para los cuales trabajar. Si vamos a trabajar en redes sociales, etcétera, para conocer un poco mejor los formatos. Ahora yo voy a abrir impresión y voy a abrir una A4. Vamos a ver que también nos encontramos acá con un montón de botones, paneles, herramientas, etcétera, que cumplen funciones distintas. Vamos a agarrar esta herramienta, que dibujar curvas Bézier, líneas rectas, nos va a ayudar a crear un objeto vectorial que sería una forma, pero esta forma nunca se va a pixelar. Esta forma ahora solo tiene un trazo, no tiene ningún relleno, ningún color en su interior. Vamos a poner un amarillo. Y si nos acercamos, que sería apretar la herramienta de lupa para hacer zoom, que si dejamos el mouse encima nos dice que para seleccionar la lupa sin necesidad de venir hasta este punto y apretar, podemos usar la letra Z. Son atajos de teclado que tienen todos los programas. Que ahora vamos a convertir algunos que se usan en Krita, que el de la Z, se usa también en casi todos los programas para hacer zoom. Si hacemos zoom, vamos a ver que este objeto nunca se va a pixelar. Voy a alejar un poco. Aprieto Shift, empieza a alejarse. Porque la construcción de este objeto parte de una lógica distinta. Los mapas de bit están compuestos por píxeles, son pequeñas unidades de información, que tienen su color, su luminosidad, su tono, etc. Y las imágenes vectoriales están compuestas a través de un cálculo matemático que entiende las dimensiones del espacio. La bidimensión tiene dos ejes principales, altura y ancho, o conocidos como Y o X, dependiendo de dónde se lea, y entiende a través de cálculos matemáticos cuál es la silueta de este objeto y dónde se ubica en el espacio. Entonces acá vemos estas ubicaciones, y esto hace que el objeto se cree de tal forma que, aunque lo agrandemos un montón, nunca se va a pixelar. Esto se puede agrandar al tamaño de un edificio e imprimir y no va a haber ningún problema.
tiene ciertas limitaciones, porque a veces cuesta más conseguir un dibujo con muchos detalles, porque suelen ser formas planas, no suelen trabajar demasiado bien estilos con degradé y demás. Igual con el tiempo todo avanza y cada vez los vectores tienen una apariencia mucho más llamativa, con más posibilidades de creación. Bueno, repaso. También tiene el uso de capas, el ojito, el candadito, para que vean estas cosas en común con otros programas. Y ahora volvemos a Krita para seguir hablando de herramientas y de opciones. Acá vemos que los paneles los podemos acomodar a nuestro gusto, se pueden achicar, agrandar. Este es el archivo que creamos hace un rato atrás, que acá nos avisa que está sin guardar, que sería esta ventana abierta, que tenemos la X si lo queremos cerrar, y después podríamos abrir otro nuevo. En la esquina superior derecha encontramos este icono que dice seleccionar espacio de trabajo. Esto quiere decir que nos brinda distintos espacios de trabajo dependiendo de lo que queramos hacer, si vamos a trabajar animación, si vamos a trabajar con vectores y demás. Krita puede trabajar con vectores, que pueden ser elementos que acompañen alguna parte de la ilustración, alguna silueta con un color súper sólido, que esté dentro de la construcción de la obra que estén haciendo y demás. Bueno, vamos a compartir algunos pinceles y su apariencia. Voy a borrar esta capa. Tenemos acá un tachito de basura. Algo que está muy bueno de estos programas es que está lleno de iconos, y si bien eso asusta un poco, nada, nos dice de qué trata y también son bastante intuitivos. El tachito de basura sabemos que nos sirve para eliminar algo, digamos. Entonces seleccionamos la capa, decimos eliminarla y así. Algo que está bueno compartirles, y que es volver a repetir de que no hay limitaciones si realmente nos proponemos aprender, es que ponele, Mateo, mientras estaba hablando, estaba usando una tableta. La tableta tiene la particularidad del lápiz y la superficie que detecta la presión con la que está trabajando ese lápiz, qué tan fuerte está apretando ese lápiz y el movimiento fluido de la mano. Para las personas que no tengan una tableta y tengan tan solo mouse, una vez que seleccionas el pincel y decidís con qué pincel vas a trabajar, tenés opciones en la herramienta. Acá en este botón dice opciones de la herramienta, suavidad de pincel. Ponemos estabilizante, y esto es lo que nos genera. Voy a cambiar un poco los valores, están un poco altos. Esto que nos genera es un efecto a la hora de dibujar con mouse, de que el trazo se va construyendo un poco más tarde. Entonces podemos tener un control más fluido sobre el trazo que queremos generar, la forma que va a tener y demás. En cambio, si utilizamos el mouse como viene, quizás es todo bastante cuadrado, no logramos conseguir el efecto que queremos y demás. Una de las desventajas, que es seguir trabajando con mouse, es que no va a entender la presión que le estemos metiendo, y si no detecta la presión, siempre el trazo va a tener el mismo grosor. En cambio, en una tableta vos podés ir variando el grosor de ese trazo. Pero bueno, esto ya es un montón para decidir con qué fluidez vas a dibujar y demás. Cualquier cosa, después hay otras herramientas en las cuales podés reducir el trazo en algunas zonas, que sea una línea más modulada y demás. Voy a eliminar esta capa, voy a apretar el icono de más para hacer una nueva. Vamos a revisar algunos pinceles. En primera instancia van a ver que hay un montón de pinceles, y la verdad que mientras más investiguen y vean cómo se comportan y recuerden poco a poco, obviamente, su funcionamiento, realmente van a tener un montón de herramientas con las cuales trabajar y no tener limitaciones a la hora de volverse personas creativas. Porque van a tener una idea y ya van a pensar en cómo poder ejecutarla y con qué herramientas, si es que les interesa empezar a trabajar con lo digital. O ambas, lo análogo y lo digital. Acá hay un pincel que nos sirve también para crear manchas.
que es más una esponja que se pica. Voy acá a sector de color avanzado para tener la paleta de color y decidir qué color trabajar. No sé. Y este pincel genera este efecto. Van a ver que hay una variedad inmensa de pinceles. Hoy se mostraban los de acuarela. Que los de acuarela, mientras más los aprietes, más saturado va a ser el color y se van mezclando el trazo anterior que hiciste con el nuevo. Va entendiendo lo que se está construyendo. Y esto le va a servir un montón para editar sus manchas, si es necesario ocultar alguna parte, agregar alguna parte, acentuar algo, demás. Seleccionan el color que quieren trabajar. Acá tenemos varios niveles de intensidad de este rosa o rojizo, y si apretamos la tecla Control nos aparece el cuentagotas que nos ayuda a seleccionar estos distintos colores para que no sea necesario Julieta, tener que venir. Julieta, discúlpame, hay un alumno que quiere hacer una pregunta y creo que por ahí Bien. es el momento. Dale. Sí. Hola, sí, yo quería hacer una consulta. Primero preguntar desde qué lugar del círculo del triángulo se selecciona el color. Y después, bueno, eso primero. Y después te quería comentar, yo cuando probé con el Krita, por ejemplo, quería hacer un círculo de color naranja y le quería hacer una sombra, ponerle azul, me la pintaba marrón o de otro color. Y donde se visualiza, digamos, la capa, se veía con el color que yo quería, pero cuando lo veía en la hoja, tenía otro color. Creo que ya sé qué puede haber pasado. Bueno, el color siempre, si lo tenés por default, el espacio de trabajo, o cualquier cosa, si editaste mucho el tamaño de los paneles, mira, yo le voy a dar un ejemplo. Agrando muchísimo este panel y este, y querés volver atrás, y no querés como arrastrar o lo que sea, o no encontrás alguna herramienta. Puedes volver acá a los distintos espacios de trabajo, poner default y te va a restaurar todo, digamos. Las proporciones de los tamaños y demás. Y en default siempre te va a aparecer esto para poder vos seleccionar el color que quieras, digamos, te va a aparecer el sector de colores. Si vos traes una imagen, si incorporás un archivo, que sería archivo abrir, ponele, vamos a archivo abrir una imagen, supongamos esta, que es un trabajo de estudiantes, y queremos, vamos a hacer una capa nueva encima. Fíjense que acá ahora tenemos dos archivos, tenemos la ventana de la imagen que acabamos de abrir, que se llama 3, tiene el número 3, y el archivo que abrimos en un principio que está sin guardar. Tenemos dos ventanas. Podemos acomodar el orden, qué va adelante, qué va detrás, es todo se puede desplazar. Vamos a crear una capa nueva encima de lo que vendría a ser el fondo, y si queremos seleccionar un color específico de la imagen que tenemos enfrente, con la tecla Control nos aparece el cuentagota y nos vamos haciendo clic, nos vamos deslizando sobre la imagen y podemos decidir el color específico con el cual empezar a realizar algo. Y a lo que a vos te sucedía, creo, vamos a generar la misma situación. Vamos a venir acá. Era un círculo ¿de qué color? Era ponerle naranja. Naranja, bueno. Claro, después le quería hacer una sombra de otro color. Bien. Me ponía como el color opuesto. Bien. Para hacer un círculo perfecto, voy a agarrar esta herramienta de selección tipo lazo, pero circular, que si aprieto y estiro, o hacemos un elipse, o hacemos, si aprieto Shift, se agranda proporcionalmente y se hace un círculo perfecto. Entonces acá tenemos una selección que ahora vamos a rellenar con la herramienta pincel. Vamos a la herramienta pincel, y con algún pincel, era naranja, ¿o no? Pues, La verdad, ahora bien el color no me lo acuerdo. No me lo acuerdo, creo que era un verde, ponele, y lo quería... No me acuerdo bien
cómo quería hacer la sombra, pero no era el color que había seleccionado. Por eso Sí. te preguntaba desde qué punto del triángulo o del círculo ahí cromático se Dale. puede seleccionar el color, porque por ahí lo seleccionaba mal. No, creo que pasaba otra cosa más compleja que capaz no te habías dado cuenta, que ahora voy a explicar y de paso nos sirve para mostrar una herramienta nueva. Acá arriba yo ahora desplacé un poco el programa porque están los menús de zoom que me tapan toda esta parte de arriba, pero acá podemos decidir el tamaño de nuestro pincel y la opacidad en la que vamos a estar pintando. Entonces yo voy a agrandar el tamaño para pintar más rápido esto. Un color. Bueno, ahí tenemos ese círculo rellenado. Y voy a seleccionar afuera con cualquier herramienta de selección tipo lazo, selecciono afuera, se dejan de ver estas líneas punteadas que estaban acá. Voy a esta herramienta, voy a agrandar. Voy a duplicar esta capa. O voy a hacer debajo una capa nueva en la que vamos a hacer la sombra con algún pincel tipo lápiz acá. Bien. Vamos a agrandar el pincel, muy chiquitito. Una sombra así. Y algo que podría estar pasando es que vos tenías aplicado las opciones de fusión. Voy a poner algún color de sombra mejor. Claro, sí. O puede Acá. ser que lo haya pintado con el potecito de pintura, ¿eso tendrá que ver también? Creo que no. No. Lo que te brindan las opciones de fusión es que vos tenés dos elementos en capas separadas, dos informaciones distintas de color y demás. Y lo que genera esto es que supongo que conocen las fotos de doble exposición, que son dos fotos combinadas, digamos. Lo que te permite esto son distintas opciones para combinar esas dos capas. Acá pongo aclarar. A ver, voy a probar algún otro. Multiplicar. Poner acá multiplicar. Son distintas opciones de fusión que a veces nos ayudan a crear distintos efectos de luces, sombras y demás. ¿Qué pasa? Acá ahora esto se volvió más transparente en esta zona, en los píxeles que están acá debajo, y en la intersección del color naranja y este celeste verdoso está este marrón, digamos. Y puede ser que vos tengas algunas de estas herramientas, las hayas cliqueado sin querer, hiciste algo así rápido, y a Sí, la hora puede ser. a la hora de pintar te va a mostrar un color diferente porque justamente está aplicado un cierto efecto, vendría a ser, o filtro, que Ah, se suele aplicar a propósito cuando se quiere hacer algo específico. Puede ser que lo hayas aplicado sin querer, entonces siempre que estés pintando, no sé, arriba, debajo del naranja de algún color, puede ser que te aparezca, por yo ahora estoy usando un color bastante luminoso y aún así se ve re oscuro este verde. sí, sí. ¿Ves? Tiene un nivel Sí. alto de luz y se sigue de luminosidad. Sí, Y se sigue algo así se veía, sí. Puede ser que haya sido algo de eso. Bueno, estas herramientas de multiplicar, luminosidad, dividir, luz puntual, luz suave, etc., es algo que se utiliza bastante cuando se hacen retoques fotográficos o fotomontajes, más que nada, que retoques. Bueno, vamos a trabajar con algunos pinceles sobre estas mismas capas. Voy a revisar el chat, no sé si hay alguna duda. Bien. Ahí está. Vamos a ver un poco cómo funcionan las herramientas de borrar, que eso va a ser interesante. Que tenemos distintos pinceles, si vamos a herramienta pincel y apretamos estas tres que serían para borrar, vamos a ver que tenemos distintas formas de borrar. Este es medio difuminado, no deja bordes tan marcados, es más suave al momento de borrar. Y recuerden que podemos decidir la opacidad con la que vamos a borrar y el tamaño. Me estaría molestando bastante los menús que genera Zoom encima.
Pues vamos a reducir un montón la opacidad, entonces podemos ir más sutilmente borrando de a poco o haciendo una transición entre un color y otro y demás. Y bueno, el tamaño. Esta goma, en cambio, es más, seleccioné la goma del costado, genera cortes más rectos al momento de borrar. Y la otra es más un punto medio entre las dos. Genera un corte recto, pero un poco difuminado al final. Vamos a abrir. Bueno, hay de todo, hay sellos. Bien, vamos a abrir acá. A ver los sellos, perdón, discúlpame, ¿se podrá Sí, ver ahora. alguno? Sí, 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 ahí estoy probando alguno. Sprays. Había. Espera. A ver, voy a agrandar un poco el tamaño. Este nos ayuda ya a crear pasto. Podemos jugar con distintos. Voy a borrar las capas de arriba y vamos a hacer algo más tranqui. Jugamos con este tono y ese tamaño de pasto. Después hacemos, no sé, pastos más grandes con otro tono de verde, etc. Brinda herramientas que agilizan un montón a elaborar escenas que queremos construir, digamos, toda esta variedad de pinceles. Así que conocerlos o investigar más, la verdad que nos da un montón de potencial para después construir. Recuerden que la comunidad también comparte muchas cosas y están creando constantemente nuevos recursos que pueden ir instalando y descargando. Así que por eso decimos siempre que el software libre tiene un gran potencial, por el hecho de que siempre son equipos de trabajo en comunidad, en donde hay gente de todas partes del mundo creando, compartiendo, dialogando, etc. Vamos a ver, había uno de agua, no lo veo ahora, en este momento. Acá, Spawn Water. Te ayuda a crear así un oleaje y demás. Y otra cosa interesante que tienen este programa es que tenemos herramientas de línea y que las líneas pueden funcionar dependiendo del pincel que tengamos apretado. Si yo ahora creo una línea recta, me va a crear una línea recta, pero con un relleno o un trazo relleno del pincel que seleccionamos anteriormente. Eso está sumamente interesante para crear o este. Y también está lleno de opciones para mezclar. No lo estaría haciendo. ¿Por qué no me lo hace? Estoy pensando en herramientas más. Estuvimos hablando hoy a la mañana. Ya es medio tarde. Hacer un taller 2 veces el mismo día no es nada fácil, así que sepan entender. Igual creo que ya van captando que las posibilidades con este tipo de programas son infinitas y que sirve un montón. Otras cosas que tenemos que son bastante utilizadas a la hora de dibujar o que queremos hacer y que son muy útiles es el transformar el contenido que tengamos adentro de nuestras capas. Yo voy a usar este pincel, voy a crear una capa nueva, un nuevo pincel. Yo voy a hacer esto y voy a hacer como una roca acá. Pero no te convence el tamaño y la ubicación en la que quedó. Tenemos las opciones de transformar que varían en rotar, escalar y posicionar. Estaría acá, transformar una capa o una selección. Transformar siempre tiene que ver con mover nuestro objeto, la información que tengamos en esa capa. Yo como en esta capa solo tengo esta roquita,
se va a mover así individualmente. La podemos escalar desde un extremo. Si la escalamos directamente se va a deformar, pero si apretamos Shift se escala proporcionalmente, al igual que el círculo hoy cuando hacíamos, cuando utilizamos la herramienta de selección. Y si ponemos el cursor por fuera de este marco de selección, nos aparece dos flechitas que nos sirven para rotar ese elemento. Entonces vos podés crear varias rocas en distintas capas, decidir qué va a ir adelante, qué va a ir atrás, qué tamaños van a tener y demás. Después decir qué vamos a borronear un poco, qué vamos, para que se genere un efecto de desenfoque y demás. Variar los colores de esas piedritas, como si en una capa nueva hago otro tono. Vamos ahí. Y fíjense que si yo dejo el cursor arriba de la herramienta de transformar, nos dice que el atajo para ir directo a esa herramienta es Control T. Si aprieto Control T, ya tengo acceso a transformar lo que esté adentro, y esto está encimado, esta capa está encimada arriba de la otra piedra, entonces se posiciona arriba. Vamos a... Otra cosa que tenemos, es un montón de información y un montón de posibilidades, así que estaría diciendo otra cosa constantemente. Pero bueno, vamos a ir a lo realmente importante, que es que si seleccionamos un pincel también tenemos opciones en este sector. Si apretamos arriba del pincel, voy a abrir el lápiz, no me estaría cargando. ¿Por qué no me carga? Quiero acceder a configuraciones del pincel. Ah, ya entendí por qué. Tengo la herramienta transformar seleccionada y no tengo la herramienta pincel, que si yo quiero acceder a propiedades del pincel, debería de tener el pincel seleccionado. Así que ese era el error. Es un pequeño detalle, porque además los iconos a veces están muy pequeños y saber qué está sucediendo, la interacción suele ser media sutil, suele ser que esto empieza a tomar color. Entonces, ahora sí, si yo voy acá a esta área, después de seleccionar un pincel, tengo opciones para modificar ese pincel y ver de qué distintas formas funciona. Yo voy a seleccionar uno que son varios lápices, este que es como un conjunto de lápices. Si aprieto acá, puedo decidir con qué tipo de sello, digamos, va a estar trabajando ese efecto de que estás dibujando con varios lápices a la vez. Acá te proporciona algunas opciones. Si seleccionamos este, podemos variar el tamaño. Vamos a hacer así. El espaciado de esos trazos. Vamos a hacer eso. Y ahí podemos crear una especie de línea. Cuando vayamos pintando, vamos a ir creando una especie de línea con ese patrón. Porque tenemos que cada dibujo se empieza a construir a cierta distancia, o empieza a aparecer a cierta distancia. Y también va tomando cierta aleatoriedad, no me salía la palabra, de que se va rotando en su propio eje mientras vas dibujando. Fíjense, va cambiando de eje la silueta. Vamos a unir más el trazo. Y esto nos sirve para crear, no sé, el pelaje de un peluche, por tirar un ejemplo. Bien. Yo no estoy mostrando dibujos tan increíbles como los que les mostró Mateo que hizo. Yo estoy mostrando más ejemplos prácticos de herramientas. Pero bueno, ahí después viene, ojalá se vayan con mucho interés de usar el programa y después ahí ustedes van a construir cosas seguramente mucho mejor que yo. Y nada, estaría encantada después de poder llegar a ver algo de lo que produzcan. Perdón, a todos los alumnos, ¿ustedes están entendiendo bien todo lo que explica Julieta? ¿Necesitarían más tiempo para entender qué pincel usa o
o ustedes tienen otra velocidad mental que yo y todo esto les está llegando en forma clara. Por favor, díganlo ahora, así luego Mateo termina con algunos ejemplos de lo estático con el cuadrado y lo punzante con el triángulo, que me encantan esos ejemplos que tiene, pero quisiera que ustedes despejen cualquier duda que tengan. Voy a leer el chat. ¿No tienen dudas? Igual, algo que va a suceder es que es muy difícil llevarse toda la información en un solo taller, por eso hacemos mucho hincapié en que está la comunidad y de que cualquier cosa que quieran hacer después a solas, realmente pueden buscarlo y encontrarlo. Pero bueno, obvio, Julieta, si ¿se puede hacer con un celular? hay opciones de celular, no sé si específicamente de Krita, pero sí hoy en día hay una gran opción de programas para trabajar. Hay mucha gente que trabaja editando fotografías con celular y también ilustrando, así que no creo que haya ningún impedimento. Justamente, seguramente utilicen el sistema de capas y de opciones de herramienta. Pero bueno, como estamos hablando de un programa en computadora y un programa en celular, y seguramente de dos equipos de construcción distintos van a tener mucha diferencia en algunos aspectos, pero imposible no es trabajar con algún celular y algún programa de dibujo. Bien. Bueno, genial. Vamos a divertirnos un poco más con el arte de Mateo sobre manchas. No sé cuánto tiempo más predisponemos, pero vamos a llegar a hacer algo. Y yo me quedé totalmente a oscuras, oscureció, y no se me ve nada. Eh, Bueno, Mate, cuando quieras, si querés podés convertir un poco. ahí se me escucha bien. Acá comparto un segundito lo que veníamos haciendo. Bueno, yo para ir terminando, no me quedó mucho más que comentarles. Ahí tenemos un montonazo de herramientas que habló Julieta. Hay una cosa que yo les mencionaría, que es, yo estuve hablando acerca de repetir un tema, ¿no? De ir a por una sensación general. Acá en el dragón estuve trabajando con triángulos, ¿sí? Formas punzantes. Esto es una cosa que viene de el diseño de personajes, que es un área que a mí me interesa mucho, y nosotros le estamos proponiendo precisamente buscar ese tipo de formas, buscar personajes en las cosas que vamos a estar trabajando. Yo acá, por ejemplo, no sé ustedes, pero estoy viendo como la cara de un gallo. Acá tengo el ojito, el pico, y tiene una expresión como medio de lamentarse. Acá tengo la cresta y toda esta sensación acá es como si se tratara del plumaje para mí. Esto podría ser incluso una manito. Ya no estaríamos hablando de un gallo, pero de un monstruito similar. Pero sobre esta cuestión acerca de las formas, para mí, para empezar, hay tres formas básicas que nosotros podemos estar buscando, que pueden estar complementando nuestros trabajos, que vendrían a ser el círculo, el triángulo y el cuadrado. De hecho, yo me había separado acá un segundito, una diapositiva que voy a pasar rápidamente sobre diseño de personajes.
Está muy atado a la silueta, esta idea. Ustedes tienen que pensar que hay una cuestión cultural, pero también hay una cuestión casi instintiva a las sensaciones que nos generan este tipo de formas. El cuadrado es una figura que nosotros podemos colocar desde cualquiera de sus lados y va a tener estabilidad, nos da confianza, una sensación de testarudez o solidez. Me imagino que estos personajitos ustedes los deben conocer. El círculo nos da una sensación más bien de suavidad, de protección. El círculo es una línea, una forma que está abrazando a un grupo de personajes, a un personaje en sí. Por eso personajes que son alegres, amistosos. Muchas veces en la animación aparecen para personajes que son un poquito tontitos o sencillos, sí, auténticos también. El sultán de Aladín, mi vecino Totoro. Y el triángulo es la antítesis del círculo. Estamos hablando de una figura que tiene filos, como cuando estaba hablando del dragón. Filos. Estamos hablando de peligro. Es una figura dinámica que da una sensación de rapidez, intensidad. Los héroes que hagamos utilizando esta figura en general van a tener como un costado más profundo, tal vez algo que descubrir, como Batman. Para los villanos es excelente, como Maléfica. Bueno, esto que estoy mencionándoles es exactamente lo que yo estuve aplicando cuando estuve haciendo mis experiencias, ¿no? Por cierto, ustedes habrán notado esto que estoy haciendo. Háganlo constantemente en sus trabajos. Estoy apretando la letra M, ¿sí? Para espejar mi trabajo. Esto me permite ver algunas imperfecciones, trabajar desde otro punto de vista, es muy útil. Bueno, pero esto de las formas, repetición de formas, en mi dragón, por ejemplo. Luego les mencioné, no en vano, mencioné esta cuestión de esta especie de triángulo o corazón que me estaba, esta sensación que me estaba generando este personaje que construí acá. Porque inmediatamente cuando yo vi eso y pensé en este tapado, pensé en el arquetipo de una villana o en estas mujeres de las películas noir, las femme fatale, ese tipo de cosas me dio esta forma. Sin embargo, esto que yo les estoy mencionando es, si bien es una técnica muy difundida dentro de la animación, la idea de construir un personaje a partir de la repetición de una forma, se puede hacer lo mismo variando las formas. O sea, construyendo con círculos, cuadrados y triángulos todo junto. ¿Qué es la sensación a la cual yo fui un poco acá en este trabajo? Tenemos una sensación más bien triangular a mi mancha, que eso ya me lo da la mancha, ¿sí? Pero luego está mi agregado, que aquí fue más para una cuestión más circular, para que se llevara un poquito bien, que se complementara con esta idea de el tapado, que también tiene una cierta suavidad, ¿no? Que podría interpretarse en cierta manera, si yo siguiera haciendo distintos bocetos de este personaje, como que tiene capas o distintas caras, lo cual podría aumentar esta sensación de que es un personaje por ahí medio manipulador o un antagonista de la historia. Yo todo esto que les estoy mencionando es como yo pienso a la hora de dibujar, y no siempre. A veces simplemente surge lo que uno tiene ganas de hacer o lo que le sugiere una mancha, en este caso. Así que, bueno, por mí ya estaría, yo podría hablar una hora más, me podría quedar una hora más dibujando con ustedes, pero se va a terminar haciendo por ahí un poco denso, así que, profe, ya podemos ir cerrando, si le parece.
Qué Voy a ir hermoso, al chat un Mateo, te segundito. felicito a vos y a Julieta. Me encantó. Gracias, Gracias. profe. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más antes de que nos vayamos así? Algo que por ahí podamos responder fácilmente acá, ya que estamos con esto. Si es adictivo, la respuesta es sí. Totalmente, eso es totalmente. Acá hay una que está bastante bien. Ferni pregunta, profe, ¿cuánto tardó en manipular bien el lápiz en la tableta? A mí me resulta muy difícil. Para mí es un poco difícil de responder. Cada uno tiene su propia experiencia, pero en general, la primera experiencia de agarrar y trabajar en la tableta es desastrosa. Y no lo digo como esto para desalentarlos, sino para que no se preocupen, porque nos sucede siempre que empezamos a trabajar con una herramienta nueva. Yo tuve esa primera experiencia en una tableta que no era mía y dije, uy, esto es terrible. Era una falta de control absoluto, yo acostumbrado a dibujar con lápiz. Pero me generó curiosidad. Me conseguí la mía propia, me puse a practicar y eventualmente uno va acostumbrándose. De todas maneras, hay distintos ejercicios para soltar la mano. Yo mencioné alguno en la clase pasada. Yo conozco uno que es hacer círculos rápidos e intentar que ambas puntas se junten. Y también otra cosa a tener en cuenta, particularmente aquellos que se dedican a trabajar con línea, recuerden siempre que esto tiene el control Z. Y animadores, dibujantes, ilustradores, muchas veces su trabajo cuando están delineando un personaje es no me gustó, control Z, de vuelta, no me gustó, de vuelta, control Z. Es un poco repetitivo, pero es hasta que uno se acostumbra a hacer la línea que quiere. Y de todas maneras, si eso es un problema, Julieta les mencionó la estabilidad del pincel. Mateos, perdón, no sé si me escuchan. Sí, profe. Si tenemos dudas, los alumnos tienen dudas o nosotros queremos investigar, ¿podemos comunicarnos por mail con ustedes o de alguna manera como para hacer alguna consulta? ¿O prefieren que no? Si no quieren, si están así muy ocupados. Lo que podemos hacer es, pienso yo, para resolver cualquier duda que vaya apareciendo, eh, yo puedo dejar mi mail tranquilamente y junto con Mateo ir armando un documento de Google con acceso a ciertos links y material que sirva de guía. También recomendaciones de artistas y demás. Para no estar respondiendo personalmente cada duda, sino como, bueno, a ver, nos encontramos con estas dudas generales, vamos a crear un archivo que pueda servir y orientar y acompañar. Eso Como sí, un drive, algo donde podamos. sí, sí. Con acceso a videos, exacto, sí, sí. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Yo ahora dejo mi mail y también aprovecho, ahora lo escribo en Buenísimo. el chat. Aclárenme igual que estuvieron en la charla esta y demás, cuál es la duda. Y podemos dejar las redes si querés, Julieta, también, ya junto a eso. Dale. Y dejamos también nuestras redes sociales, que está bueno siempre compartir nuestros trabajos y no quedar tan solo en ser las personas que hablaron el día de hoy, sino como darnos a visibilizar. Está bueno mantener el vínculo, poder vernos más adelante o hacer otras consultas. Sí, si surgen muchas consultas, después en última instancia también lo podemos hablar con los profesores, tal vez hacer una nueva charla por ahí más cortita, más puntual con algunas de esas dudas que surjan. Eso en el caso de que surjan muchas dudas. De todas maneras, como decía Julieta, les vamos a compartir todas las páginas, links de YouTube, tutoriales habidos y por haber, que muchos de los cuales, ya les decimos, lo pueden encontrar en la misma página de Krita.
Bárbara, Sí. bárbara. ¿Profes? ¿Me escuchan? Sí, Andrea. Sí, hola, Sí. buenas noches. Yo les quería hacer una pregunta. Yo hace un tiempo descargué un programa que se llama GIMP para edición de fotografías. Es casi igual en su formato. Me Sí. imagino que el Photoshop debe ser súper parecido. Nunca lo manejé, pero me parece que es casi similar. Cuando uno quiere terminar el trabajo, ¿es de la misma forma que hay que exportarlo en vez de solo guardarlo? ¿O aquí se pueden guardar sin la necesidad de exportarlos al computador? En la mayoría de los casos suele ser archivo guardar como, o file say as, tanto. Se pueden guardar Export, directamente, entonces, como termino mi trabajo y antes de que como se un me archivo borre. GIN, o lo querés No, guardar aquí. No, en este. bien. Sí, cuando pones guardar como te van a saltar varias opciones. Yo el GIMP creo que justo ahora no lo tengo instalado, pero lo ubico. Pero es la misma metodología del hecho de que es un programa de software libre y hay una comunidad y se Ujú. puede buscar tranquilamente. Quiero guardar mi trabajo como un JPG, como un PDF, eh, Igual. o guardarlo como archivo GIMP editable para que después vos en otro momento lo abras y los puedas seguir editando. Em, Así que eso lo podés encontrar fácilmente en YouTube. Buenísimo. Y no es por quedar como que no te respondo, pero la verdad que YouTube es un gran lugar de aprendizaje y de información. Yo he aprendido un montón de cosas desde ahí, un montón de programas y demás, y nada, no, es dedicarle un poco de tiempo y la verdad que se obtienen frutos. Pareciera a veces algo medio tedioso, tener que ir a algún video, buscar, verte después el otro, pero con el tiempo realmente vas obteniendo frutos porque adquirís las herramientas que no sabías que necesitabas, pero capaz que en un futuro de trabajo, necesitas aprender sobre esa área y decís, ah, mirá, me re sirvió ver este video y demás. O sea, eso yo lo que comparto desde mi experiencia. Estoy totalmente de Bueno, acuerdo. entonces, hermosa la clase, me encanta. Sigo aprendiendo tanto cada día. Eh, los quiero encontrar el próximo jueves 17:30, a partir de las 17:30, en el Museo de Ciencias Naturales, en el caminito ese hermoso de Ginkgo biloba, que nos lleva de la calle principal de la 52 hasta el museo. Así que a dibujar juntos el próximo jueves. Y los que no quieran resolver sus manchas con la tablet o en forma digital, lo mismo que está haciendo Mateo acá con la línea armando ese personaje, lo pueden hacer con microfibras, con fibras, con tinta china y plumín. Es decir, que podemos hacerlo en forma analógica de la misma forma. Así que bueno, esto es un espacio más y bueno, como dice Julieta, a seguir indagando, a seguir investigando, porque todos los días aparece algo nuevo. Nunca nos vamos a quedar acá pensando que ya lo tenemos cocinado a todo. Siempre va a haber una zanahoria por delante que queramos correr y un misterio que queramos develar. Así que, bueno, los espero el jueves en forma presencial a los que viven en La Plata y los otros compañeros estarán por Zoom o por Meet con los profes. Ahí Mateo sigue dibujando y a mí me pasaría lo mismo, porque yo vi varios personajes ahí en lo opuesto del gallo. Gracias infinitas, Mateo, Julieta, y a todos por quedarse hasta ahora escuchando la clase.
y les mando un beso, los espero el jueves. Profe, disculpe, ¿en calle 52 dijo? ¿Calle No, 52? no, en el Museo de Ciencias Naturales, después te voy a pasar bien la dirección. Ah, Por bien, bien. Facebook, Pues ya veo que en me cada quedo buscando. cátedra. ¿Sí? Bien. Profe Patricia, discúlpame, me dice Belén que te comente a vos, todos los que son, los que van a ir presencial, la lista la tiene ella, y los que van a ser virtual porque son a la distancia, me parece que la lista, no sé si la tenés vos o la tiene Belén de la Comisión 2. No, yo no tengo ninguna lista porque esto se está anunciando ahora. Los que no puedan ir se comunican por Classroom y nos informan, nosotros hacemos por Meet. Bien, pero para ver la cantidad, ¿viste? Porque algunos no vamos a poder ir presencial por razones específicas. Bueno, pero hoy hablé Dime. también a la mañana que hay 2 o 3 profesores que no van a ir presenciales y los otros se van a turnar en hacer presencial y en hacer Meet porque no podemos ir todos y dejar a los chicos que están en el extranjero o en el interior del país o de la provincia sin clases. Entonces, aunque sean dos, aunque sea uno o dos alumnos, tenemos que estar junto a ellos y los mismos esperamos que vayan todos los que puedan a la clase presencial y empezamos 5:30, a las 18, 17:30 empezamos, a las 18 llegan 2 profesores más, y bueno, y así iremos viendo cómo empezamos a hacer figura humana en poses rápidas. ¿Listo? Sí, ¿sí? Un beso grande a todos. Besos, los esperamos. Nos vemos. Es de la Facultad de La Plata, ¿verdad, Julieta? Sí. Sí, sí. Ah, qué bien, qué maravilloso. Sí. Mateo lo conozco. Bueno, bendición. Gracias, Patri, por generarnos profe. esto. Gracias, chicos. Hasta luego. Muchas gracias a todos los profes. Adiós y Chau, gracias. chau. Gracias.